Se puede gobernar, como les he dicho antes, con un acuerdo con Ciudadanos, porque eso supone que hay una mayoría, más de 176 escaños en la Cámara. Ya es mucho más difícil conseguir 176 escaños con otras fuerzas políticas. Un gobierno lo más moderado y centrado posible. Buenas noches. ¿Cómo habrán sentado estas declaraciones en Génova 13? Mariano Rajoy ha protagonizado la gran sorpresa del día. El expresidente del Gobierno y exdirigente del Partido Popular, partidario de un acuerdo Partido Socialista Ciudadanos que construya unos cimientos de gobierno estables. Rajoy ha sido el último en sumarse a la petición de abstención de Ciudadanos. Sin embargo, en las filas naranjas ponen el candado a una puerta que ya estaba más que cerrada. No comprenden, y nadie lo hace, que el Partido Socialista haya llegado a pactar con Abertzales, con la izquierda más radical en Navarra. María Chivite se estrechaba la mano con ellos y les otorgaba la presidencia del Parlamento. Un primer síntoma de lo que puede pasar en el gobierno de la región. Pedro Sánchez todavía está a tiempo, puede rectificar, puede dar un paso atrás que le vuelva a situar en un camino con dos vías: luchar por la abstención de Albert Rivera o el acuerdo con nacionalistas, regionalistas y la abstención de UPN. Es el socialista quien debe mover ficha y avanzar en un sentido o retroceder. Más noticias en titulares. Ciudadanos queda relegado a un segundo plano en el grupo del Parlamento Europeo. A pesar de ello, Albert Rivera dice tener el apoyo de Macron por su decisión de pactar con el Partido Popular y Vox. El entorno del presidente francés ha salido rápidamente a desmentir las palabras del líder de Ciudadanos. Macron y el gobierno hablamos con el inicio directamente y han dicho justo lo contrario. Apoyan nuestros pactos, nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo. Hoy es un día, insisto, de celebración para los liberales, somos más fuertes, somos más. Francia ordena prisión provisional para Josu Ternera hasta que se resuelvan las órdenes de extradición españolas. Unas peticiones que se resolverán la próxima semana, el día 26 de junio, en una audiencia en París ante la sala de instrucción. Partido Popular y Vox se han reunido para intentar desbloquear las negociaciones de la Comunidad de Madrid. Los encargados han sido Martínez Almeida, Javier Maroto y Javier Ortega Smith. Sin embargo, de momento, todo está paralizado. Nosotros cumpliremos nuestro acuerdo con Vox y cumpliremos nuestro acuerdo con Ciudadanos y que por tanto nosotros seguiremos con este gobierno del cambio en la Ciudad de Madrid, con un gobierno de centro-derecha liberal en función de dos acuerdos programáticos que, como ya he dicho en algunas ocasiones, difieren en muy pocas cosas y que yo creo que van a garantizar un mejor futuro para Madrid y los madrileños. El consejero de Acción Exterior de la Generalitat se encuentra de visita en México desde el pasado domingo. Miquel Bosch ha vuelto a abrir la polémica de la petición de disculpas de López Obrador. Lo ha hecho pidiendo perdón por la conquista a México. Señor Bosch no tiene sentido del ridículo, está claro. Jupol, que nunca antes había participado en unos comicios al Consejo de la Policía Nacional, arrasa. Una organización de nueva planta y sin anterior representación en este organismo, se ha hecho con 8 de los 14 vocales de este órgano. Acaba de esta forma con 40 años de hegemonía del sub. Irán derriba un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz, un hecho que vuelve a avivar la tensión entre Estados Unidos y el gobierno iraní. Según Irán, se ha producido por una violación del espacio aéreo, pero portavoces militares estadounidenses aseguran que ese espacio era internacional sobre el estrecho de Hormuz. Se puede gobernar, como les he dicho antes, con un acuerdo con Ciudadanos, porque eso supone que hay una mayoría, más de 176 escaños en la Cámara. Ya es mucho más difícil conseguir 176 escaños con otras fuerzas políticas. Un gobierno lo más moderado y centrado posible. Un gobierno que lleve a cabo una política económica adecuada,
que mantenga la prudencia y la disciplina en las políticas fiscales. Sorprendentes declaraciones de Mariano Rajoy mostrándose a favor de un pacto entre PSOE y Ciudadanos. El expresidente parece alinearse con Pedro Sánchez, y es que el socialista ha pedido responsabilidad no solo a Albert Rivera, sino también a Pablo Casado para dar estabilidad a España y no bloquear el gobierno. Lo ha hecho además evitando hablar de su negociación con Esquerra. ¿Lo importante qué es? Lo importante es que haya un gobierno cuanto antes en España. Los españoles votaron el pasado 28 de abril para que haya un gobierno en España. Aquellos que están diciendo que no van a votar a mi investidura como presidente del gobierno, ¿qué es lo que ofrecen? Porque no hay alternativa. La alternativa es facilitar un gobierno que dote de estabilidad. Aquellas formaciones políticas que están diciendo que no a la investidura del Partido Socialista, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿El bloqueo? ¿Unas nuevas elecciones? Tienen que decirlo claramente, porque no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad. La responsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos como partidos que se dicen de Estado es facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad al gobierno de España. Sin embargo, lo que ha sucedido en Navarra ha puesto un candado a la puerta ya cerrada de que el Partido Popular y Ciudadanos cediesen y se abstuviesen en la investidura de Pedro Sánchez. El pacto entre socialistas y Geroabay para la presidencia del Parlamento navarro supone para Albert Rivera una acción intolerable. Es una vergüenza para la mayoría de constitucionalistas. Es intolerable que un presidente de gobierno prefiera aliarse con Batasuna y con los que han estado legitimando a los terroristas. Sánchez, con esta línea roja que pisa, que es una línea roja muy grave, es una línea roja que es la Constitución. Otro que descarta abstenerse es el Partido Popular, un gesto incompatible para Génova por el acercamiento de posturas en Navarra de los socialistas hacia formaciones abertzales y de la izquierda radical. Pablo Casado recuerda a Sánchez que todavía está a tiempo de rectificar. Estamos muy preocupados con la situación de Navarra. Veníamos diciendo que Navarra ahora mismo era el eje de operaciones del independentismo y en este caso además del anexionismo por parte de los nacionalistas del País Vasco. Lo que pasó ayer es algo que nos tiene muy preocupados y que quiero denunciar, porque es imposible pactar con Bildu y al mismo tiempo intentar que el Partido Popular se abstenga en tu investidura, y es inaceptable pactar, por ejemplo, en Badalona o Castelldefels con los independentistas catalanes y pretender que el Partido Popular facilite que sigas en el gobierno. O dicho de otra forma, es indignante que el mismo día que se celebran 32 años del atentado de Hipercor y que se habla de si Josu Ternera es detenido de nuevo o no, vaya al Partido Socialista de Navarra y facilite la entrada en la mesa del Parlamento de Navarra de los herederos de ETA. Escuchábamos antes al presidente del Gobierno en funciones pasar de pies puntillas por el tema de las negociaciones de su partido con los republicanos. Los contactos entre socialistas y Esquerra no se quedaron en esa reunión que mantuvo Adrián Alastra con Gabriel Rufián la semana pasada. Este mismo ha confirmado esas conversaciones. Diálogo, negociaciones, pero nosotros hablamos de condiciones hace ya mucho tiempo, no hablamos de líneas rojas, no hablamos de sogas al cuello. En definitiva, yo creo que las sogas al cuello en política en todos lados son muy negativas. Yo creo que conviene hablar, dialogar, negociar de manera discreta, de manera determinada, sin trampas, eso es lo que nosotros estamos intentando. Si Pedro Sánchez no quisiera tener que depender de ellos, de los separatistas, estaría abocado a entenderse con nacionalistas y regionalistas. Los nacionalistas vascos ya dejan entrever que la operación Sánchez presidente está casi lista. Y las urnas han dejado nítidamente posicionado a Pedro Sánchez como la persona que tiene que liderar ese cambio, ¿no? Ese punto de inflexión para empezar a hacer política de otra manera en el Estado español. El PNV está dispuesto a colaborar en ese camino, pero para eso tenemos que hablar, ¿no? Nadie nos puede pedir, ni a nosotros ni a otros partidos políticos, un cheque en blanco o una confianza, una fe ciega en lo que se vaya a hacer. Después de que Vox hiciese estallar las negociaciones en la Comunidad de Madrid, este partido ha vuelto a reunirse con el Partido Popular para intentar encontrar un camino común. 2 horas de encuentro entre Martínez Almeida, Ortega Smith y Javier Maroto, tras las que el alcalde de Madrid ha asegurado que no hay acuerdo.
Lo importante es que ese documento lo que permitió es que Manuela Carmena y la izquierda no gobernaran la ciudad de Madrid, pone una serie de cuestiones, eso es cierto, y nosotros vamos a cumplir con todas esas cuestiones. Por tanto, yo creo que lo relevante del documento no es tanto el contenido del mismo, por supuesto el acuerdo será absolutamente público, sino como que permitió desbloquear la situación en la que Manuela Carmena podía haber seguido siendo alcaldesa de Madrid. Eso sí que es lo importante. Que nosotros cumpliremos nuestro acuerdo con Vox y cumpliremos nuestro acuerdo con Ciudadanos y que por tanto nosotros seguiremos con este gobierno del cambio en la ciudad de Madrid, con un gobierno de centro-derecha liberal en función de dos acuerdos programáticos que, como ya he dicho en algunas ocasiones, difieren en muy pocas cosas y que yo creo que van a garantizar un mejor futuro para Madrid y los madrileños. Pablo Casado también ha sido cuestionado por los pactos con Vox y los cargos que pueda tener en Madrid. El líder del PP ha defendido que se siente en el consistorio y lo hagan con responsabilidades en la gestión municipal. El acuerdo firmado con Ciudadanos es compatible con el acuerdo firmado con Vox y las áreas de gobierno que ya se han publicado en el boletín oficial no es incompatible con que tengan responsabilidades en la gestión municipal aquellos integrantes de la candidatura de Vox que han tenido también apoyo ciudadano y que por tanto pueden optar a participar de las decisiones que tome esta corporación, pero creo que son acuerdos compatibles y aquí no hay nada secreto, simplemente son negociaciones y ahora estamos ya hablando de las comunidades autónomas en las que estoy convencido que tal y como ya se ha dejado firmado con Ciudadanos serán muy satisfactorias. Simplemente me gustaría agradecer la responsabilidad y la generosidad de Ciudadanos. De Madrid nos vamos hasta Barcelona porque Manuel Valls descarta crear un partido nuevo. Tras la ruptura de su plataforma con Ciudadanos se había rumoreado con ello, pero Valls lo niega. Yo quería evitar un alcalde independentista para Barcelona y había una solución, una sola, elegir a Ada Colau. Pero aquí creo que Ciudadanos se equivoca, como otros, como el Partido Popular, por supuesto, pensando que van a poder jugar, manejar Vox. No, cuando tú entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla. Y mejor el cordón sanitario. Yo me quedo, por supuesto, pero se necesitan muchos años, ¿no? 4 años de concejal. 4 años de concejal porque es la responsabilidad que han mandado los barceloneses, por supuesto. Yo estoy muy feliz en Barcelona. El Elíseo se muestra contrario a los pactos entre Ciudadanos y Vox. Así se manifiesta en la organización del nuevo grupo liberal del Parlamento Europeo, impulsado por el presidente francés, por Emmanuel Macron. Ciudadanos se ha quedado relegado a un segundo plano. El número 1 de la formación naranja, Luis Garicano, ha tenido que conformarse con una de las 7 vicepresidencias a repartir. Esta misma mañana Albert Rivera aseguraba que Macron le apoyaba y le felicitaba por sus pactos. Sin embargo, los hechos no demuestran lo mismo y esta misma tarde París salía rápidamente a desmentirlo. Macron y el gobierno hablamos con Elíseo directamente y han dicho justo lo contrario. Apoyan nuestros pactos, nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo. Hoy es un día, insisto, de celebración para los liberales, somos más fuertes, somos más. Más polémicas de la jornada. El consejero de Acción Exterior de la Generalitat se encuentra de viaje en México. Desde allí, Miquel Bosch ha pedido disculpas por la conquista, un tema que ya había sido zanjado por el gobierno español. Treballarem colze a colze amb els pobles originaris de Mèxic i amb tots aquells de Mèxic que vulguin treballar en aquesta direcció per tal de recuperar tota la dignitat que mai hauria d'haver-se perdut i de recuperar doncs, també tot el desenvolupament tant econòmic com social com lingüístic. Después de que este se ofreciese como mediador entre México y España para buscar una posición común sobre la conquista, ha sido Josep Borrell el que le ha reprochado y de qué forma sus declaraciones. Qué amable, pero qué amable el señor Bosch, caramba. ¿A qué se debe? No lo sé, no tengo ni idea de lo que dice ni piensa el señor Bosch, pero mediar entre quién y quién. No para que el gobierno, para que haya una posición común entre México y España sobre el tema de la conquista. El señor Bosch no tiene sentido del ridículo, está claro. Y esta noche puede que sepamos algo de la renovación de cargos europeos. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico, son 5. Borrell, Planas y Calviño están en esa carrera por la cúpula de la Comisión Europea. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Pues efectivamente empieza la gran batalla por el relevo de los 5 cargos, los top 5 o los 5 jobs, como le llaman en Europa, los cargos esenciales
derivados de las elecciones autonómicas, que son el de Jean-Claude Juncker, que como saben es presidente de la Comisión Europea y es de Luxemburgo, el de Antonio Tajani, italiano, presidente del Parlamento Europeo, el del presidente del Consejo de Europa, que es el polaco Donald Tusk, Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, aunque este cargo se podía demorar un poquito más, y Federica Mogherini. Mario Draghi es italiano y Federica Mogherini también es la alta comisionada para los asuntos de política exterior. Bueno, estos son los cargos que hay que renovar. Los candidatos y a los que opta los candidatos de Pedro Sánchez en esta cena de esta noche y posteriores encuentros. Está, de un lado, hay un candidato muy joven y muy poderoso que es Manfred Weber, alemán del Partido Popular Europeo, que bueno, Alemania se plantea en estas decisiones, oye, nosotros somos los que más pagamos, somos el país más poblado, pero no nos toca mandar nunca, y están en esa legítima pregunta. El holandés Frans Timmermans, este es el hombre de los socialistas y demócratas cristianos, el grupo de Borrell, aspira a ser presidente de la Comisión o cualquier otra cosa importante, es de la familia de los socialistas. Margrethe Vestager, que es danesa, es la actual comisaria de competencia, tiene alguna aspiración y pertenece al grupo de los liberales, a renovar Europa, el grupo de Ciudadanos y el grupo de Macron. Entonces, los candidatos que plantea el presidente español son, ya saben, Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Nadia Calviño, la ministra de Economía en funciones, y Luis Planas, el ministro de Agricultura en funciones. ¿Y de qué dependen las decisiones? Pues miren, hay una cantidad de equilibrios que vuelven loco a cualquiera. Estos son, los van a ver, más o menos, hay alguno más que seguro que se nos escapa. Equilibrios de un lado porque hay que hacer un reparto entre familias de políticos. La popular, la socialdemócrata, la liberal y algunas más que han aparecido de nuevo, porque el problema es que la vieja manera de hacer se tiene que cambiar por la fragmentación que se ha producido tras las últimas elecciones europeas en la Eurocámara. Los equilibrios geográficos norte-sur, bueno, hay que compensar, que no manden siempre los del norte, que alguno del sur, pues tal. Pero ahora hay mucho italiano en los 5 grandes cargos, así es que la compensación me temo que sería al revés en este equilibrio de fuerzas. Luego hay un asunto de género, tampoco pueden ser todos varones, hay que hacer que algunas mujeres entren en ese paquete de los 5 tops. Luego están los pactos no escritos, por ejemplo. Hay una especie de regla no escrita que cuando el presidente de la Comisión es de un país pequeño, la próxima vez tiene que ser de un país grande. El de ahora es de Luxemburgo, así es que correspondería a un país grande. ¿Se va a respetar esa norma no escrita? ¿La van a meter en un cajón? Todo depende de 1000 equilibrios y de 1000 formulaciones que seguramente no se resuelvan hasta el último minuto. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Xavier, gracias y muy buenas noches. Prisión provisional para Josu Ternera hasta que se revisen las órdenes de detención. En el gobierno español se muestran confiados en que finalmente sea entregado a nuestro país. Ha habido una resolución judicial de la Corte de Apelación sobre la situación personal en relación a las causas que se seguían en Francia. Nosotros hemos activado las órdenes internacionales de detención, ya sabéis que son órdenes europeas, en este caso, y como los hechos son anteriores al 93, lo digo sin intentar ser muy técnico, se tienen que tramitar vía extradición, demanda extradicional. Que nadie tenga duda que antes o después, y sin perjuicio de las cuestiones, Josu Ternera será juzgado en España por las causas que tiene pendientes. Hablamos de todo ello con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas de Terrorismo. Tenemos ya conexión en directo con ella. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ayer estuvo en la Casa Cuartel de Zaragoza. ¿Cómo se tomaron la decisión de la justicia francesa de la excarcelación de Josu Ternera? Bueno, pues la verdad es que ayer estaba prevista ya desde hace unos días una reunión en Zaragoza con las víctimas de la Casa Cuartel y justo, bueno, pues la casualidad quiso que en la mañana del día de ayer pues nos enteráramos de que las autoridades francesas, los jueces franceses ponían en libertad a Josu Ternera, ¿no? Así que el ambiente que yo me encontré cuando fui por la tarde a Zaragoza pues fue un ambiente de desánimo y de hartazgo, fundamentalmente, ¿no? Yo lo que procuré fue bueno, animarles, explicarles cómo estaba el procedimiento y explicarles que, bueno, que la decisión de los jueces franceses en nada debía de afectar a la tramitación de las órdenes de detención y entrega que Josu Ternera tiene pendientes con
con España, ¿no? Josu Ternera finalmente se quedará en prisión, pero hasta el día 26 de junio no se decidirá si se extradita o no. ¿No debería ser una decisión inmediata al ser un euroorden? Bueno, efectivamente la última noticia que hemos tenido esta tarde es que finalmente el juez de instrucción, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación francés ha acordado el ingreso en prisión de Josu Ternera hasta que se tramite la euroorden o la extradición, porque las últimas informaciones apuntaban a una circunstancia que es cierta, y es que al tratarse, en el caso de hechos anteriores al 1 de noviembre de 1994, digamos que la herramienta procesal o el instrumento procesal que debemos de utilizar para que nos entreguen a Josu Ternera no es tanto la OED, sino que debería de ser una petición de extradición, ¿no? Esto se trata de una cuestión puramente técnica. La Orden Europea de Detención y Entrega es un instrumento de cooperación entre jueces que entró en vigor en el año 2004 y vino a sustituir el convenio de Dublín, que era el convenio de extradición que se utilizaba en el ámbito de la Comunidad Económica Europea, ¿no? A la hora, digamos, de incorporar esa nueva herramienta de la OED, Francia acordó que entraría en vigor a partir, ¿no? O sea, utilizaría para hechos que hubiesen sido cometidos a partir del 1 de noviembre de 1993, ¿no? Por lo tanto, a la hora de analizar la entrega de Josu Ternera, pues habrá que tener en cuenta los hechos, la fecha de comisión de los hechos presuntamente delictivos, ¿no? En el caso de la causa que tiene por la Casa Cuartel de Zaragoza, parece ser que lo que se ha utilizado es la extradición, por lo tanto ahí no habría ningún problema, y es en las otras dos causas en las que hay que analizar y hay que revisar pues bueno, si se ha hecho correctamente o se ha hecho conforme a lo que establece el Estado francés, y es mientras que se tramitan estas cuestiones por lo que el juez ha acordado su ingreso en prisión, ¿no? Dijo que su palabra era sagrada y que no huiría. Realmente no hay riesgo de fuga de Josu Ternera. Bueno, a mí tengo que reconocer que esta frase que Josu Ternera ayer dijo en su vista para justificar o para, digamos, fundamentar que no existía riesgo de fuga, a mí me resultó ofensiva. Si a mí, que no soy víctima de Josu Ternera, me resultó ofensiva, no quiero ni pensar lo que pensarían las víctimas, ¿no? Y es verdad que además en el caso de uno de los prófugos de la justicia, digamos, más célebre de España, ¿no? Pues que ahora él nos venga a dar su palabra, ¿no? Además dijo que en el País Vasco la palabra es sagrada, ¿no? Y entonces yo tuve que pensar, bueno, pues para este señor claramente la palabra es sagrada, pero la vida no es sagrada cuando no ha tenido ningún reparo en ordenar durante los años en los que él ha sido jefe de ETA el asesinato de cientos de personas, ¿no? Desde la Asociación de Víctimas de Terrorismo, ¿se pudieron poner en contacto con las autoridades francesas? Sí, no, enseguida, en cuanto tuvimos conocimiento de la noticia, yo hice las gestiones pertinentes con las autoridades de enlace francesas, bueno, un poco para que nos explicaran la motivación de esta decisión, ¿no? Puesto que nos pilló bastante de sorpresa y en un primer momento se anunció, digamos, la puesta en libertad, pero todavía no se explicaba el porqué, ¿no? Y bueno, tengo que decir que por parte de las autoridades francesas, las autoridades que tenemos de enlace, desde ese mismo minuto nos han mantenido puntualmente informados de todo, nos trasladaron, bueno, pues su contrariedad con la decisión. Yo creo que fue una decisión que nos sorprendió a todos, también las autoridades españolas, y bueno, la clave ha sido que no tardaron en reaccionar. Es verdad que esto, bueno, pues impulsó que se tramitaran las OEDs que estaban pendientes de tramitar y que parece ser que estaba prevista para principios del mes de julio, y bueno, pues el hecho de la puesta en libertad de Josu Ternera, pues es verdad que cambiaba el escenario, ¿no? No es lo mismo tramitar una OED de alguien que está preso que de alguien que está libre, ¿no? Y entonces enseguida, en cuanto tuvieron conocimiento de la noticia,
yo creo que la maquinaria se puso a funcionar y bueno, en el día de hoy también se nos ha informado de que la Fiscalía había recurrido esta decisión y igualmente se nos ha informado del ingreso en prisión mientras que se tramitan las extradiciones o las OEDs, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que pues agradecer en este caso a las autoridades francesas y a las autoridades españolas que la celeridad y sobre todo el mantenernos puntualmente informadas, ¿no? Porque yo creo que es importante, ¿no? que las víctimas puedan tener información de primera mano, ¿no? Como decía anteriormente, ayer dio la casualidad de que yo tenía una reunión prevista para las 5 de la tarde, ¿no? Por lo tanto era importante que yo pudiese llegar allí con información precisa, puesto que me imaginaba el ambiente que me iba a encontrar en la reunión, ¿no? Tiene 4 causas abiertas en España, pero una única orden de detención. ¿Cómo puede ser posible que si se le otorgan delitos de lesa humanidad no haya más órdenes de extradición? No, él tiene 3 órdenes europeas de detención y entrega, que habrá que precisar si son extradiciones o si son OEDs, ¿no? Ya le digo que esto es una cuestión muy técnica, ¿no? Y es verdad que siempre hemos hablado de OEDs, pero hay que precisar que en algunos casos deberán de ser extradición por el tema del factor tiempo que he explicado antes, ¿no? Él tiene 4 causas pendientes en España y tiene las 3 OEDs vigentes o las 3 extradiciones vigentes por el atentado del directivo de Michelin del año 1980, por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza y en la causa de las ricotabernas, ¿no? Luego hay una 4ª causa que efectivamente es la de la lesa humanidad, pero que las informaciones apuntan que la orden europea que está vigente no es tanto una orden europea de entrega, sino una orden europea de investigación, ¿no? Pero al margen de cuestiones puramente técnicas, cada causa ha seguido su curso, las 4 causas están vigentes, se han tramitado y como solemos decir, no están vivas, ¿no? Ya le digo que ya son cuestiones puramente técnicas que distinguen el instrumento procesal en unas u otras, ¿no? Pero las 4 causas han seguido su curso y están actualmente vigentes, ¿no? Carmen Ladrón de Guevara, gracias y muy buenas noches. Adiós, buenas noches. En unos días los golpistas catalanes serán trasladados a cárceles de la región. El Supremo no pondría ningún impedimento y la decisión final está en manos de instituciones penitenciarias, que depende de Interior. Es decir, que Pedro Sánchez podría volver a realizar un gesto del separatismo. Los líderes independentistas 4 meses después podrían volver a Cataluña. Nada más terminar el juicio oral, solicitaron a instituciones penitenciarias regresar a las cárceles catalanas. El tribunal, antes de tomar una decisión, primero tiene que resolver las peticiones de puesta en libertad. Todos la han pedido menos Junqueras y Romeva. Después, el Supremo permitirá el traslado, ya que no existen razones procesales para que sigan en Madrid. Eso sí, la última palabra la tiene el Ministerio de Interior. No es la primera vez que se cumplen sus solicitudes, ya que hace ahora un año Grande Marlaska permitió el traslado de los presos a Cataluña. A los golpistas todavía les quedará un último traslado a Madrid para conocer la sentencia del Supremo. No son las únicas peticiones que hacen los independentistas. Ahora, Junts per Catalunya exige a la mesa del Congreso que anule la suspensión de 3 de sus diputados, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull. El partido político afirma que afecta directamente al grupo mixto compuesto por partidos como Bildu. Pasarían de 17 miembros a 14, provocando por tanto que contasen con menor representación en las comisiones. En el escrito, Junts per Catalunya explica que es un perjuicio político y económico.
Donativos al catalanismo cosmopolita. Con esta terminología, empresarios de la trama del 3% camuflaban los pagos a Convergencia Democrática de Cataluña. Según el diario El Español, así se desprende de la documentación de este caso a la que se refiere el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el auto en el que cita declarar a los representantes de hasta 15 empresas diferentes entre los próximos días 5 y 7 de julio. Una estructura que se habría extendido durante años en la comunidad para poder financiar ilegalmente el partido político en el que participarían empresarios y cargos públicos. María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas vuelven a verse las caras. Ambos han dado su versión sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero. Conexión con redacción de informativos, Patricia Tenorio. Parece que la versión de Bárcenas dista de la del Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Luis Bárcenas y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han declarado este jueves como testigos en el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero, causa en la que están acusados el partido y 3 de sus empleados. Cospedal ha acudido a declarar en muletas. La vista oral ha tenido lugar en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid. Debe decidir si se cometieron delitos de daños informáticos y encubrimiento al destruir los discos duros de los ordenadores utilizados por Bárcenas, en los que el extesorero dijo que guardaba información sensible sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular. En el banquillo de los acusados se sienta el Partido Popular, su extesorera Carmen Navarro, el que era responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática. El director de la asesoría jurídica del PP, Alberto Durán, ha insistido en que no había ningún archivo en los ordenadores en los que Luis Bárcenas dijo que guardaba datos sobre la supuesta caja B del partido y que fueron destruidos, y ha anunciado también que todo es un montaje del extesorero del PP. Gracias, Patricia, y muy buenas noches. Un abogado solicitó aplazar un señalamiento en Vigo por tener otro en Ávila y uno más en un juzgado de Alcobendas. La magistrada de la ciudad gallega le respondió que si podía estar en 2 sitios al mismo tiempo, podría estar en 3. Tenemos conexión en directo con este abogado penalista al que esa juez le otorga el don de la ubicuidad, con Juan Gonzalo Ospina. Señor Ospina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Rechazaba el cambio de fecha de la vista porque entendía que podría estar ese mismo día y a esa misma hora en 2 juzgados, y también podría hacerlo en Vigo. No es una expresión un tanto improcedente. Bueno, la respuesta de la jueza es contraria a derecho, no solo porque la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 188.6, recoge que cuando los abogados tenemos un señalamiento previo, el segundo juzgado que acuerda la celebración de una diligencia tiene que suspenderla. Nosotros lo solicitamos en tiempo y forma, la jueza no acordó esta suspensión, y no solo no la acordó conforme tiene establecido la ley de enjuiciamiento civil, sino que realizó esta manifestación que entendemos que era una grosería no solo para nosotros, sino para toda la abogacía. ¿Ha incurrido la magistrada en una falta grave? ¿Se vulnera, por ejemplo, el derecho de defensa? Pues nosotros entendemos que sí, y por ello hemos puesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por entender que es una falta de respeto grave, y además que es un comentario del todo desproporcionado e impropio por parte de un juez que está administrando justicia y que se debería de ejercer con la máxima seriedad posible. Solicitamos y esperamos que el Consejo General del Poder Judicial realice las diligencias oportunas y se esclarezcan los hechos y, en su defecto, imponga la sanción oportuna. Finalmente, esa vista se ha suspendido, pero ha interpuesto alguna queja formal de todos modos. El día de la vista, el Ministerio Fiscal se adhirió a que nosotros solicitamos la suspensión por indefensión al derecho de defensa, y el fiscal lo solicitó, también entendió que era conforme a derecho esta suspensión, y finalmente su señoría, cuando ya estábamos en Vigo, suspendió la celebración de la audiencia. Posteriormente, en una resolución judicial, reconoció que nosotros teníamos razón en el momento que habíamos solicitado la suspensión, y por lo tanto hemos interpuesto una queja formal, y también ante el Colegio de Abogados de Vigo hemos pedido amparo por vulnerar el derecho de defensa, y nuestro cliente se está pensando interponer las oportunas acciones penales porque entendemos que es una resolución completamente arbitraria, contraria a derecho. Tenía también el juicio en Alcobendas y Ávila y estuvo en Vigo. Uno lo sustituyen y otro se aplaza. Solución improvisada, pero no está conforme. Pues mire, en Ávila no tuvimos mayor problema para suspender la celebración del juicio, y queremos agradecer a la magistrada que por teléfono, por fax y posteriormente por la comunicación del procurador suspendió la celebración sin mayor problemática. En Alcobendas, con muy buen criterio, el juez instructor determinó que la declaración de nuestro cliente en calidad de investigado quedaría suspendida toda vez que tenía que celebrarse con un abogado que le defendiera, pero la declaración de 2 policías que está señalada no la suspendió. Por lo tanto, tuvimos que enviar a una compañera, con el perjuicio que esto supuso para nuestro cliente del juzgado que está investigando el procedimiento en Alcobendas.
Juan Ospina, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Teresa Rivera no se ha quedado precisamente corta al criticar a aquellos políticos que niegan el cambio climático. La ministra de Transición Ecológica en funciones, la misma que sentenció el diésel pero que tiene 2 vehículos altamente contaminantes, insulta a los que no comparten sus ideas. Entonces, cuando uno es analfabeto, no se da cuenta de las barbaridades que dice. Pero a mí me parece que a partir de determinados niveles de decisión no debería ser tolerable ser analfabeto. Entonces esta es una primera cosa, hasta qué punto se tolera o hasta te hace gracia tener un analfabeto diciendo barbaridades desde posiciones públicas que al final generan problemas, implicaciones y costes para todos. El Banco Central Europeo vigila muy de cerca los precios de la vivienda en España. Luis de Guindos, vicepresidente de la Autoridad Monetaria, ha avisado de la preocupación que está suscitando el mercado inmobiliario de nuestro país. El Banco Central está identificando aquellos países en los que se produce una sobrevaloración de la vivienda e incluso se plantean tomar medidas. Aunque eso sí, de tomarse cartas en el asunto, Guindos asegura que deberían tomarse a nivel nacional. En un mismo acto también ha hablado de los tipos de interés, a los que ha abierto un escenario de posible bajada, pero descartando que sean un problema para la banca. Los bajos tipos de interés, nosotros creemos que no es una causa de la baja rentabilidad de la banca europea. ¿Por qué? Pues por una razón muy importante, porque la baja rentabilidad de la banca europea de alguna forma no se ha visto afectada por estos bajos tipos de interés. ¿Por qué? Porque los bajos tipos de interés han generado una situación de recuperación económica. Arrasa Jupol en las elecciones al Consejo de la Policía y arrebata la hegemonía al SUB. El sindicato de reciente creación que ha surgido de la plataforma Jusapol se convierte en el más mayoritario dentro de este organismo del cuerpo. Esa votación, que se llevó a cabo ayer hasta bien entrada la noche, termina con la designación de 8 de los 14 vocales para Jupol. El resto se han repartido entre el SUB con 2, SPP otros 2, el CEP con 1 y UFP otro. La mayor caída la ha sufrido el SUB al perder hasta 7 representantes. Unas elecciones en las que estaban llamados más de 66.000 policías y marcadas por la equiparación salarial, el principal caballo de batalla de Jupol. Y tenemos ya conexión en directo con Pablo Pérez, secretario de Comunicación de Jupol. Señor Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros otra noche más. ¿Cómo valoran esta victoria? Bueno, la verdad es que es un éxito. Nosotros sí pensábamos tener unos resultados muy positivos, pero realmente el apoyo que nos han mostrado los compañeros ha sido algo maravilloso. O sea, es un éxito total y absoluto, y ahora pues eso, asumir esta responsabilidad y luchar lógicamente para conseguir no defraudar a estos compañeros, darlo todo, seguir trabajando y conseguir los objetivos marcados. ¿Qué es lo primero que van a hacer para intentar solucionar los problemas de los cuerpos policiales? Bueno, lo primero que vamos a hacer sobre todo es plantear el tema de la equiparación salarial. Para nosotros es una línea infranqueable, una línea roja que no vamos a dejar pasar. Y luego a partir de ahí pues seguiremos luchando día a día por mejorar el resto de problemáticas que tenemos en este cuerpo. El tema de medios materiales, tema de medios humanos, chalecos antibalas, fundas antihurto, pistolas Taser. O sea, hay mucha problemática dentro de este cuerpo, y la cual pues hombre, con empeño, esfuerzo y sacrificio, como hemos venido haciendo durante este último año y medio, yo creo que lo vamos a conseguir, y con el apoyo de la inmensa mayoría de compañeros yo creo que tenemos la fuerza necesaria para decirle al ministro las reivindicaciones más importantes, que ahora mismo son las que más o menos os he comentado. Pablo Pérez, gracias y muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Un saludo. Vinos, licores, el queso, la carne, los cosméticos y los perfumes son los artículos preferidos por los ladrones de los pequeños comercios. Los 3.645 millones de euros de impacto económico en España, 2.500 corresponden a este tipo de hurtos. El producido en cadenas de suministro, según un informe, continúa siendo bastante significativo. Los costes de la delincuencia representarían la facturación total de la cuarta cadena de distribución europea.
La delincuencia y la merma asciende a más de 49.000 millones en Europa. Esto equivaldría a la cifra de ventas del cuarto retailer más importante, mayor de Europa. En España esa cifra asciende a más de 3.600 millones. Por sectores, los artículos más hurtados serían alimentación, los vinos y licores, quesos, la carne, la perfumería y la cosmética. Si hablamos del sector textil, hablamos de prendas de ropa, hablaríamos curiosamente de calzado, en concreto los náuticos. Hay una estacionalidad, el hurto tiende a subir en periodos de lanzamiento de nuevas colecciones o productos, también en periodos vacacionales, principalmente Navidad y los fines de semana. En plena hora punta, en la ciudad de Barcelona, en Plaza de España, colisión entre una motocicleta y un autobús. Un accidente que provocó una veintena de heridos leves. 16 de ellos han sido atendidos en el lugar y los otros 8 restantes han sido trasladados a un centro hospitalario cercano. El siniestro ocurría pocos minutos antes de las 10 de la mañana y al parecer se produjo un choque entre el bus y la moto y a consecuencia del frenazo el vehículo ha recibido el impacto de un segundo autobús de la red de transporte metropolitano de la ciudad condal. La Guardia Urbana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Los Mossos d'Esquadra localizaron el cuerpo de Mónica Borràs debajo de su vivienda y cuando estaban desenterrándolo, su expareja se viene abajo y confiesa el crimen. Fue él mismo el que denunció su desaparición el pasado mes de agosto de 2018. La mujer de 49 años y vecina de Tarrasa nunca salió de su casa. Los Mossos detuvieron ayer por la mañana a este hombre, a Jaume Badiella, de 54 años, y durante todo el día estuvieron registrando la casa de 2 pisos con patio y taller con la ayuda del geofísico Luis Avial, su georradar y una cámara térmica. Hasta ese momento, Jaume Badiella siempre negó cualquier responsabilidad en la desaparición de la que había sido su pareja. Pocas tutorías, mucho jaleo en clase, profesores demasiado mayores y sin formación adecuada en la materia que imparten. Es el perfil de la educación en España, unas demoledoras conclusiones que hemos conocido hoy de la OCDE. España es el país de la Unión Europea con más bullicio en el aula. Los profesores dedican 10 minutos de clase a esto. Cállate. Y casi 5 más en tareas burocráticas. Es decir, una hora de clase se queda en tan solo 45 minutos. Únicamente el 35% de los docentes declara estar preparado para oponerse a los más rebeldes. Así lo refleja el estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje realizado a 48 países. Docentes más envejecidos. En los últimos 10 años, el porcentaje de profesores de más de 50 años ha aumentado hasta el 36%. Por ello, España tendrá que sustituir a 3 de cada 8 docentes durante los próximos 10 años. Un dato importante, el 52% de los profesores no está especializado en las asignaturas que imparte y tan solo un 10% de los docentes en prácticas tienen un mentor durante su aprendizaje. El perfil del docente español es mujer de 46 años, se lleva bien con los estudiantes y tiene vocación por la enseñanza. Pero, ¿cuáles son las prioridades de los maestros? La reducción de alumnos en las aulas, incluso lo prefieren a una subida de sueldo. También demandan una formación continua y de alta calidad y recursos para apoyar a los alumnos con necesidades. No todos son datos negativos. Los profesores españoles no son los que más horas trabajan y además las cifras de bullying son muy bajas. Datos malos, datos buenos, pero aún así la enseñanza española sigue a la cola del resto de países. Tiempo de analizar estos datos con Nicolás Fernández, presidente de AMPE, Sindicato Independiente. Señor Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Durante los últimos 10 años, el porcentaje de profesores de más de 50 ha aumentado en un 7 hasta el 36%. ¿Cuál es la raíz del problema y cuál sería la solución? Bueno, la raíz del problema viene motivada porque durante una serie de años, los años que se corresponden con la crisis económica, hubo una congelación prácticamente de las ofertas de empleo,
con lo cual, al no haber oposiciones, las plantillas han ido envejeciendo y ha aumentado normalmente la tasa de interinidad. La solución pasa naturalmente por todo lo contrario. Ya estos 2 últimos años se está produciendo un cambio y se están produciendo grandes ofertas de empleo que permitirán naturalmente rejuvenecer las plantillas, que permitan dotar de estabilidad a los claustros docentes. Este informe también desvela que de media los profesores dedican casi 10 minutos de cada hora de clase a tratar de mantener el orden en el aula e intentar que los alumnos se callen. Se ha perdido el respeto a los docentes. Hay un problema de disciplina en las aulas. Bien, este es uno de los datos que nosotros desde el Defensor del Profesor de AMPE cada año, con ocasión del informe, venimos denunciando. Es verdad que el informe TALIS se refiere a la enseñanza secundaria y es en el tramo quizá donde más se manifiestan estas actitudes de indisciplina que se corresponden con este tiempo de 10 minutos que se suelen perder en algunas clases al empezar. Desde luego eso es un hecho que hay que corregir, fundamentalmente porque no podemos perder tanto tiempo en las dinámicas académicas de cada clase. ¿Se ha perdido la autoridad, se ha perdido el respeto? Bien, la crisis de la autoridad es una crisis que no afecta solo al profesorado, afecta a la familia, han cambiado los modelos y las relaciones en este sentido, pero yo creo que poco a poco debemos ir recuperando en ese sentido esa autoridad que ya desde hace 10 años está reconocido a nivel legal en muchas autonomías y poco a poco debe extenderse a nivel estatal porque va naturalmente a darle protección jurídica y apoyo a la figura del docente. En las escuelas privadas es un reto menor mantener ese orden en el aula. ¿Mejor un centro público, uno concertado o privado? Bueno, no tiene nada que ver. El informe TALIS no va por ahí, no va que haya una diferenciación. Mire, en España tenemos el 70% de los centros son públicos y el 30% aproximadamente son privados o privados concertados. Y las dificultades para la impartición de clases o para los rendimientos educativos no se corresponden con centros públicos o privados, se corresponden más bien con los entornos socioeconómicos y culturales en que se implanten estos centros. Téngase en cuenta que la enseñanza pública llega a todos los rincones, la escuela rural o las zonas más deprimidas o los barrios más marginales. Por tanto, no se debe extraer nunca esa conclusión público-privada porque ya digo que no se corresponde con la realidad. Mire, la reciente selectividad nos ha dado un dato, que es que en un instituto de Madrid el 100% del alumnado ha superado, y es un centro público, la selectividad de la prueba de elevado. Por tanto, no hablaríamos de esa diferenciación público-privada, sino más bien de dónde se están ubicados los centros, en qué entornos residen cada uno. ¿Está la docencia española poco formada profesionalmente? Más que decir que está poco formada profesionalmente, es verdad que hay un déficit que venimos denunciando desde hace tiempo, que en España, a diferencia de los países de nuestro entorno, no existe una regulación de la carrera de la enseñanza con una carrera profesional que haga incentivador y motivador a su paso y la formación que el profesorado, sobre todo la formación continua, recibe. En España el profesorado se forma, su formación continua, después de que está ya trabajando, con un carácter muy voluntarista. No está vinculado muchas veces a la materia o al área que imparten, a su especialidad, y eso es algo que tenemos que corregir, porque ya digo, en España regular nuevamente la profesión docente y diseñar una carrera profesional es uno de los retos ineludibles a los que debemos de dar respuesta ya en esta próxima legislatura. Precisamente, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta hoy en día la educación? La educación se enfrenta hoy a unos retos y unos desafíos que son muy cambiantes. Estamos asistiendo a unas dinámicas sociales que no tienen nada que ver con las que se producían hace unos años, la revolución digital, muchos cambios a una velocidad vertiginosa y lógicamente el profesorado también hay que prepararle para dar respuesta a esos retos y desafíos, y eso pasa por establecer cambios en la formación inicial del profesorado, los futuros profesores que se formen, en eso que nos da TALIS, que nos dice que para los próximos años vamos a necesitar 200.000 profesores nuevos, se tienen que formar de otra manera y tenemos que regular de otra forma. Ya digo que tenemos que cambiar la dinámica de aprendizaje, de saberes, las nuevas didácticas, metodologías, porque vamos a preparar para el futuro alumnos para profesiones que aún hoy no existen. Por tanto, ya digo que se va a necesitar una revolución importante que requiere unos cambios profundos no solo en la selección del profesorado, sino en los aprendizajes que se van a necesitar.
¿Cree que la labor del profesor está lo suficientemente valorada por padres y sociedad? La sociedad, cuando se le hace cualquier tipo de encuesta a la familia, reconocen y valoran bien la profesión docente y le dan un buen nivel de reconocimiento. Sin embargo, quizás echamos en falta un reconocimiento más desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista profesional. No puede ser que en los últimos años hayamos tenido 7 o 8 reformas educativas y no se ha abordado en profundidad la reforma del profesorado. Esa es la gran asignatura pendiente. Son las administraciones públicas las que deben tomar cartas en el asunto y preparar a los futuros profesores para poder competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno. Ya digo, el estatuto docente es una necesidad, el diseño de la profesión, una nueva regulación, son muchos los cambios que hay que abordar para poder dar respuesta a esos retos y desafíos. Señor Fernández, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Abrimos página internacional, muy pendientes de los últimos movimientos en Oriente Próximo. Una semana después del ataque a 2 petroleros en el Golfo de Hormuz, Irán derriba ahora un dron estadounidense. La escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos parece no tener fin. Los guardianes de la Revolución Islámica han confirmado el derribo de un dron de observación estadounidense. Las versiones de los involucrados difieren. El cuerpo paramilitar iraní ha justificado el ataque asegurando que el avión no tripulado había entrado en espacio aéreo iraní. Estados Unidos ha confirmado el derribo, pero asegura que se ha producido en espacio aéreo internacional en el estrecho de Hormuz, para ser más exactos. El estrecho por el que circula una gran parte del suministro de petróleo a nivel mundial vuelve a ser protagonista tras los ataques a petroleros japoneses acaecidos la semana pasada y los sabotajes a otros petroleros en el mes de mayo. Un conflicto bélico parece cada vez más probable, pero los dirigentes de ambos países no lo desean. El presidente Trump no quiere una guerra con Irán. Seguiremos comunicando ese mensaje mientras hacemos lo necesario para proteger los intereses americanos en la región. La tensión no ha dejado de crecer desde que Estados Unidos salió del Tratado de Desnuclearización de Irán el año pasado. Las amenazas de la República Islámica de suspender 2 de los puntos del acuerdo despertó una gran incertidumbre en Europa y en Norteamérica, que fue afrontada de formas muy distintas. Europa apostó por más diálogo, mientras que Estados Unidos optó por enviar al grupo de combate número 12 a las costas de Irán para disuadir. La cosa fue a más con los ataques a petroleros en mayo y junio. La administración Trump quiere doblegar a Irán sacando músculo e imponiendo sanciones. The pressure campaign that's now been ongoing for a year and a couple months, it's been very effective. And now we need to make sure that we continue to do that so that we ultimately get the opportunity to convince Iran that it's not in their best interest to behave in this way. Además, Trump sigue enviando soldados a la zona, 1.500 más en mayo y otros 1.000 en junio, superando así los 20.000 soldados en Oriente Próximo con el fin de proteger el tráfico marítimo de crudo. La gota que ha colmado el vaso ha sido el derribo del dron de observación de la Marina estadounidense. El líder de la República Islámica acusa a Estados Unidos de ser el culpable de la situación. ایران به عهدش وفادار بوده، ایران به امضایش وفادار بوده، ایران به توافقات بین المللی وفادار بوده و کسی که امروز روبروی ما هست او هست که عهد و پیمان و توافق و مقررات بین المللی را. No hay tiempo para más. Continúen informados en nuestra página web en eltorotv.com. Volvemos mañana a las 8:30. Gracias y muy buenas noches.